Eran las 04:12 de la madrugada cuando un rugido estremeció los cielos del Caribe. Desde el horizonte occidental, una formación de aeronaves estadounidenses emergía bajo la tenue luz del amanecer. Entre ellas destacaban unas siluetas inconfundibles: los A-10 Thunderbolt II, también conocidos como Warthog, los legendarios aviones de ataque terrestre que durante décadas han sido el símbolo del poder aéreo de Estados Unidos. Pero esta vez no era un entrenamiento rutinario, ni una misión de patrulla común. Lo que estaba a punto de ocurrir sobre el Mar Caribe iba a poner en alerta a toda Sudamérica, especialmente a Venezuela, porque por primera vez el A-10 volaba en la región equipado con una versión modernizada y experimental del cañón rotativo GAU-8 Avenger, un arma de 30 milímetros capaz de destruir tanques, fortificaciones y columnas blindadas con una precisión devastadora. Una pieza legendaria, ahora reinventada. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde exploramos los movimientos que definen la seguridad y el poder aéreo global. Lo que estás a punto de conocer no es un simple despliegue militar. Es una demostración tecnológica, un mensaje estratégico y, sobre todo, una advertencia silenciosa enviada a quien decida desafiar el dominio aéreo de Estados Unidos. El rugido del A-10, el renacer de una leyenda. El A-10 Thunderbolt II, conocido cariñosamente por los pilotos como Warthog, nació en los años 70 como respuesta a una necesidad clara: destruir tanques soviéticos. Su motor doble, su fuselaje reforzado con titanio y su capacidad para resistir impactos directos lo convirtieron en un símbolo del poder estadounidense durante la Guerra Fría. Sin embargo, en los últimos años, muchos creían que el A-10 había llegado al final de su vida útil. El Pentágono había considerado retirarlo para dar paso a cazas más modernos, como el F-35 Lightning II. Pero el destino tenía otros planes, porque el A-10 ha vuelto y con más fuerza que nunca. En 2025, el Comando Aéreo de Estados Unidos anunció la integración del nuevo sistema GAU-8 Enhanced, una versión completamente rediseñada del legendario cañón rotativo de 7 tubos. La mejora incluye munición programable, sensores térmicos avanzados y una cadencia de fuego controlada por inteligencia artificial. El resultado: un arma capaz de adaptarse automáticamente al tipo de objetivo, optimizando cada disparo. Este avance fue probado inicialmente en el desierto de Arizona, pero su despliegue operativo real estaba reservado para una misión especial. Una misión en el Caribe. El inicio del despliegue. Todo comenzó semanas antes, en silencio. A mediados de octubre de 2025, imágenes satelitales captadas por observadores civiles mostraron un incremento inusual de actividad en la base aérea de Davis Mountain, en Arizona, hogar del 355 Escuadrón de Ataque. Durante varios días, ingenieros y técnicos trabajaron sin descanso, instalando nuevos módulos en los A-10. Los informes de vuelo indicaban una ruta atípica: Florida, luego Puerto Rico y finalmente el Mar Caribe. Nadie sabía con certeza cuál era el objetivo, hasta que el 28 de octubre, fuentes del Comando Sur confirmaron lo que parecía imposible: una operación de despliegue táctico de demostración armamentística frente a las costas venezolanas. El nombre en clave: Operación Martillo del Caribe. A las 02:46, los primeros A-10 despegaron desde la base aérea de Homestead, al sur de Florida, escoltados por aviones cisterna KC-135 Stratotanker y cazas F-15X Eagle Sonde. Su destino: una zona de operaciones al norte de Aruba y Curazao, dentro de aguas internacionales, pero a menos de 200 kilómetros del litoral venezolano. El mundo aún dormía, pero el Caribe estaba a punto de despertar con un estruendo metálico. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Lo que viene te va a dejar sin aliento. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Un arma sin igual, el GAU-8 de 30 milímetros. Para entender el impacto de este despliegue, hay que comprender qué representa el GAU-8 Avenger. Con una longitud de casi 6 metros y un peso superior a 1.800 kilogramos, es uno de los cañones rotativos más poderosos jamás construidos. Dispara proyectiles de uranio empobrecido a una velocidad de 1030 metros por segundo. Su sonido es inconfundible, un rugido metálico que parece desgarrar el aire, conocido entre los pilotos como el BRRT. La nueva versión, el GAU-8 Enhanced, añade un sistema de puntería digital de alta precisión, con capacidad de vincularse a drones y satélites en tiempo real. Esto permite al piloto atacar objetivos terrestres con un margen de error menor a 1 metro. Y lo más sorprendente: ahora puede modificar la cadencia de fuego de manera automática, pasando de 900 a 3.900 disparos por minuto según la situación táctica. En otras palabras, es una máquina pensada para devastar columnas blindadas, pero con la inteligencia suficiente para ahorrar munición y reducir daños colaterales.
una herramienta perfecta para la guerra moderna. El Caribe bajo vigilancia. Cuando los radares venezolanos detectaron los primeros ecos de las aeronaves estadounidenses, el reloj marcaba las 03:18 de la madrugada. Los operadores del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, registraron contactos a gran altitud moviéndose en formación cerrada. En un principio creyeron que se trataba de un grupo de aviones comerciales desviados por mal tiempo, pero los sistemas confirmaron rápidamente que las señales no correspondían a ningún vuelo registrado. Minutos después, el Ministerio de Defensa venezolano declaró vigilancia reforzada. 2 cazas Sukhoi Su-30 Mk2 fueron desplegados desde la base aérea de Barcelona para interceptar los contactos. La tensión aumentaba segundo a segundo. Mientras tanto, los A-10 estadounidenses ya se encontraban sobre su zona de operaciones. Desde los portaaviones y buques de apoyo en la zona, drones MQ-9 Reaper transmitían imágenes en tiempo real al Comando Sur. El espectáculo tecnológico había comenzado. Los A-10 descendieron a baja altitud, realizaron maniobras de simulación de ataque y dispararon ráfagas de advertencia al mar, utilizando munición inerte de práctica. Cada ráfaga era un recordatorio sonoro del poder del GAU-8, un estruendo que retumbaba a kilómetros de distancia. Desde las costas venezolanas, pescadores reportaron relámpagos en el cielo y ruidos como truenos metálicos. Las redes sociales explotaron. El mundo empezaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La demostración silenciosa. A las 03:47 comenzó la parte más delicada de la operación. Los A-10 formaron una línea táctica sobre el Mar Caribe, mientras los sistemas de seguimiento registraban sus datos de precisión. El objetivo no era atacar, sino demostrar capacidad de respuesta inmediata ante amenazas terrestres o marítimas. A menos de 200 kilómetros al sur, en territorio venezolano, unidades del ejército bolivariano comenzaron a desplegar sistemas antiaéreos portátiles como respuesta. Pero los A-10 no violaron el espacio aéreo venezolano. Todo ocurrió en aguas internacionales, bajo las normas de la OTAN y del derecho marítimo internacional. Aún así, el mensaje era evidente. Estados Unidos podía desplegar, operar y atacar en cualquier punto del Caribe, en cuestión de horas. Los sistemas de sensores de los A-10 captaron la presencia de radares terrestres activos, posiblemente venezolanos. En respuesta, los pilotos realizaron maniobras evasivas simuladas y activaron contramedidas electrónicas. Todo estaba siendo grabado, analizado y transmitido al Pentágono en tiempo real. El GAU-8 Enhanced demostró una precisión nunca vista. En pruebas sobre objetivos marítimos simulados, logró impactos a menos de 50 centímetros del centro de coordenadas. Los observadores estadounidenses lo describieron como el renacer del fuego de precisión. Caracas reacciona. En Caracas, el alto mando militar convocó una reunión de emergencia. El ministro de Defensa calificó la maniobra estadounidense como una provocación inaceptable y ordenó el despliegue inmediato de aeronaves de patrulla marítima y sistemas antiaéreos en la región occidental. Los medios estatales venezolanos comenzaron a transmitir imágenes de los Sukhoi volando sobre el mar, mientras los comentaristas aseguraban que la soberanía nacional estaba siendo vigilada. Pero el Pentágono respondió con un comunicado breve y calculado. Estados Unidos conduce ejercicios rutinarios de interoperabilidad aérea y de prueba tecnológica en aguas internacionales. Ningún espacio soberano ha sido violado. Una frase diplomática pero cargada de intención. Porque aunque el objetivo oficial era probar el nuevo sistema GAU-8, los analistas sabían que había algo más, un mensaje geopolítico. Un recordatorio a Venezuela y a sus aliados de que el cielo del Caribe sigue bajo observación estadounidense. La sorpresa de medianoche. A las 04:25, los satélites de observación registraron algo inesperado. Un A-10, identificado como Viper 17, comenzó a descender abruptamente hasta los 500 metros de altitud. Desde tierra, los radares venezolanos lo perdieron brevemente. Durante 4 minutos, nadie supo exactamente dónde estaba. Cuando reapareció en las pantallas, se encontraba más cerca del límite aéreo venezolano de lo que establecía la orden de misión. Algunos analistas creen que fue una desviación provocada por las corrientes de viento. Otros sostienen que el piloto ejecutó un vuelo deliberado para evaluar el alcance de los radares enemigos. Sea como sea, esa maniobra bastó para encender las alarmas en Caracas. Los sistemas de defensa aérea se pusieron en alerta naranja y los cazas Sukhoi recibieron órdenes de acercarse. Por primera vez en más de una década, el Caribe estuvo a segundos de un enfrentamiento directo entre cazas venezolanos y aeronaves estadounidenses. Y justo cuando parecía que el incidente se saldría de control, algo ocurrió a bordo de la A-10 Viper 17. Un evento técnico que cambiaría el curso de toda la operación y pondría a prueba el verdadero potencial del nuevo sistema de armas GAU-8.
Pero antes de contarte qué fue lo que sucedió, un hecho que dejó en shock al Pentágono y encendió todas las alarmas en el Caribe. Suscríbete al canal y activa la campana porque lo que vas a descubrir en la segunda parte te va a dejar sin palabras. A las 04:27 de la madrugada, mientras los radares venezolanos seguían el rastro de los A-10, un mensaje encriptado llegó al centro de control aéreo del Comando Sur. El piloto de Viper 17 había reportado una falla repentina en el sistema hidráulico secundario del avión, justo en el momento en que descendía para maniobrar. Durante unos segundos, perdió parcialmente el control del estabilizador. Pero lo que parecía una simple avería técnica se transformaría en una demostración sin precedentes del poder y la resistencia del Warthog. Los A-10 fueron diseñados para sobrevivir a lo imposible. Su estructura está blindada con más de 500 kilogramos de titanio, formando una auténtica cápsula protectora alrededor del piloto y los sistemas críticos. Incluso con uno de sus motores destruido, un A-10 puede seguir volando. Y aquella madrugada, el mundo sería testigo, una vez más, de por qué esta aeronave sigue siendo el terror de los campos de batalla. El regreso del Coloso. El piloto, identificado solo por su indicativo de misión, activó los protocolos de emergencia y logró estabilizar el avión en menos de 30 segundos. En el proceso, aprovechó para ejecutar una maniobra evasiva que dejó a los radares venezolanos completamente confundidos. El A-10 desapareció del mapa por más de 4 minutos, volando tan bajo que los ecos de radar no podían distinguirlo del reflejo del mar. A las 04:32, Viper 17 volvió a integrarse en formación con el resto del escuadrón. Pero la atención del Comando Sur ya no estaba en la falla, sino en los datos que el avión había registrado durante esos minutos. Los sensores del GAU-8 Enhanced habían captado señales electromagnéticas anómalas provenientes de la costa venezolana. Los analistas de inteligencia identificaron el origen: una instalación militar en Paraguaná, presuntamente equipada con un sistema de radar ruso Nevo-M. El A-10 había volado tan bajo que logró mapear su frecuencia operativa sin ser detectado del todo. Sin proponérselo, había proporcionado al Pentágono una de las lecturas electrónicas más valiosas de los últimos años. Aquel vuelo que empezó como un riesgo terminó siendo una victoria silenciosa. El GAU-8 pone a prueba su furia. A las 04:40, el escuadrón recibió una nueva orden: realizar la prueba final del sistema GAU-8 Enhanced. En un área de maniobras al norte de Curazao se habían colocado blancos flotantes con sensores para medir impacto, dispersión y precisión. Cada piloto debía realizar un ataque simulado a baja altitud, descendiendo por debajo de los 600 metros y abriendo fuego durante menos de 2 segundos. El primero en entrar fue Viper 21. El sonido del cañón retumbó en el Caribe como un trueno metálico. BRRRT. 700 disparos en apenas 1 segundo y medio. Los proyectiles impactaron con una precisión asombrosa, 95% dentro del radio objetivo. Le siguió Viper 17, el mismo avión que minutos antes había sufrido la falla hidráulica. El piloto descendió con una serenidad impresionante, alineó el objetivo y activó el gatillo del cañón. El rugido del GAU-8 se mezcló con el eco del mar, y una columna de agua se elevó decenas de metros. Los sensores confirmaron un impacto casi perfecto, 99% de precisión en ráfaga corta. Los ingenieros en tierra no podían creerlo. El sistema había alcanzado una exactitud superior a la de cualquier prueba previa en Estados Unidos. El Warthog acababa de demostrar que, pese a sus décadas de servicio, seguía siendo insustituible. Pero antes de saber cómo reaccionó Caracas ante lo que estaba ocurriendo en sus cielos, suscríbete al canal y quédate, porque lo que las fuerzas venezolanas hicieron en las siguientes horas desató una cadena de eventos que sorprendió incluso al Pentágono. Caracas eleva el nivel de alerta. Mientras el ejercicio continuaba, el alto mando venezolano elevó la alerta al nivel máximo. Los cazas Su-30 Mk2 despegaron de la base aérea de Barcelona y se dirigieron hacia el norte. Las transmisiones por radio se llenaron de interferencias. Cada segundo contaba. Desde los centros de mando, los operadores venezolanos afirmaban que los A-10 se acercaban a su espacio aéreo. Los radares mostraban ecos erráticos debido a la interferencia electrónica provocada por las contramedidas estadounidenses. Los comandantes ordenaron a los pilotos venezolanos mantener distancia, pero listos para actuar. En el aire la tensión era casi palpable. Los A-10 continuaban con su ejercicio mientras los Su-30 vigilaban desde la distancia en un juego de sombras a más de 15.000 metros de altura. Una maniobra malinterpretada, un error de cálculo, y todo podría haber terminado en un enfrentamiento directo. Pero la disciplina prevaleció. Ambos bandos mantuvieron la calma. Y finalmente los Warthog comenzaron su regreso a la base temporal en Aruba. Washington observa.
a bordo del USS Wasp, buque anfibio multipropósito que servía de centro de coordinación para la misión. Los analistas transmitían en tiempo real los resultados al Pentágono. Las imágenes térmicas, los datos balísticos y las mediciones electrónicas se analizaban al instante. En la sala de control, el almirante del Comando Sur sonrió. «Lo hicimos», dijo en voz baja. El despliegue de la A-10 en el Caribe había sido un éxito rotundo. No solo se había validado el nuevo cañón GAU-8 Enhanced, sino que se habían recopilado valiosos datos sobre los sistemas de radar venezolanos. El informe preliminar fue enviado directamente a Washington D.C. bajo el título Operación Martillo del Caribe, éxito total, confirmación de superioridad aérea regional. Pero no todos compartían el entusiasmo. Algunos asesores advirtieron que la maniobra, aunque impecable, podría ser vista como una provocación directa por parte de Caracas y sus aliados. Y efectivamente, en cuestión de horas, las consecuencias diplomáticas comenzarían a escalar. El terremoto diplomático. A las 09:15 de la mañana, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial condenando una incursión aérea hostil en su zona de vigilancia marítima. La nota exigía una respuesta inmediata de Washington y denunciaba la violación del derecho internacional. El Pentágono, por su parte, mantuvo silencio. Horas después, el Departamento de Estado publicó un comunicado cuidadosamente redactado. Estados Unidos reafirma su derecho a realizar operaciones de entrenamiento en aguas internacionales y continuará asegurando la estabilidad del hemisferio occidental frente a cualquier amenaza. La frase «cualquier amenaza» no pasó desapercibida. Era una línea dirigida directamente a Caracas, pero también a Moscú. Porque en los últimos años, Rusia había estrechado su cooperación con Venezuela, ofreciendo asesoría militar y sistemas de defensa. Y el mensaje estadounidense era claro. El Caribe no es terreno para experimentos extranjeros. El poder del mensaje. Detrás de toda la operación, había un objetivo más grande que una simple prueba de armamento: mostrar la vigencia del A-10 como plataforma de disuasión táctica. El Pentágono quería demostrar que, incluso frente a adversarios con misiles modernos y sistemas de radar avanzados, el Warthog seguía siendo un adversario temible. Y lo logró. En solo 6 horas, Estados Unidos había movilizado un escuadrón completo, ejecutado maniobras de ataque de precisión y recogido inteligencia vital sin sufrir una sola pérdida. Un golpe de precisión y de advertencia. Los analistas militares lo describieron como el regreso del rugido del trueno. Porque si algo había quedado claro era que el A-10 no solo no está obsoleto, sino que sigue siendo una de las armas más efectivas del arsenal estadounidense. El efecto en la región. El impacto del despliegue se sintió en toda América Latina. En Colombia y Brasil, las fuerzas aéreas reforzaron su cooperación con Estados Unidos, solicitando ejercicios conjuntos de entrenamiento. En contraste, Venezuela intensificó sus contactos con Rusia e Irán, buscando actualizar sus sistemas de defensa aérea. Mientras tanto, los titulares internacionales hablaban de una nueva carrera tecnológica en el Caribe. Las imágenes del A-10 sobrevolando el mar con el GAU-8 girando lentamente se volvieron virales. Los comentaristas coincidían. Era un mensaje de poder, pero también un acto de precisión calculada. Y lo cierto es que, detrás de todo, Estados Unidos había logrado algo más importante que una simple demostración militar. Había recordado al mundo que su supremacía aérea no depende únicamente de aviones furtivos o inteligencia artificial, sino también de la determinación humana y el diseño intemporal del Warthog. Pero antes de revelarte qué decisión tomó el Pentágono sobre el futuro de la A-10 después de este incidente, suscríbete al canal y quédate, porque lo que Estados Unidos anunció luego de esta misión cambiará el rumbo de la aviación táctica para siempre. El nuevo futuro del Warthog. Días después de la operación, el secretario de la Fuerza Aérea convocó una rueda de prensa en la base de Nellis, Nevada. Delante de un A-10 cubierto con un camuflaje desértico y el nuevo cañón GAU-8 Enhanced reluciendo bajo el sol, pronunció una frase que resonó en todo el mundo militar. El Warthog no se retira, evoluciona. Anunció oficialmente el programa A-10X, una versión modernizada del Thunderbolt II con aviónica digital, sensores multiespectrales y compatibilidad total con el GAU-8 mejorado. Además reveló que el A-10X integraría sistemas de enlace directo con drones, lo que permitiría al piloto coordinar ataques simultáneos en tierra y aire. En otras palabras, el avión más temido de la historia acababa de renacer. El anuncio tuvo un impacto inmediato. Los foros militares lo describieron como una bofetada tecnológica al concepto de obsolescencia. Y en Venezuela, el eco fue evidente. Las autoridades declararon que Estados Unidos está militarizando el Caribe, mientras la opinión pública debatía si realmente estaban preparados para enfrentar una amenaza aérea de ese nivel. Conclusión.
El despliegue del A-10 Warthog en el Caribe no fue solo una demostración técnica. Fue una declaración. Un recordatorio de que Estados Unidos conserva la capacidad de proyectar fuerza donde y cuando lo desee. Y que, incluso en tiempos de drones invisibles y cazas de quinta generación, hay un sonido que todavía infunde respeto y miedo por igual. El BRRT del GAU-8. Para Venezuela fue una advertencia. Para el Pentágono, una confirmación. Y para el mundo, una lección. El poder aéreo no solo se mide en innovación, sino también en legado. Mientras el sol del Caribe se alzaba sobre los océanos, los A-10 emprendían el regreso a su base. Sus motores rugían como una despedida y el eco metálico de su cañón se desvanecía en la distancia. Pero el mensaje ya estaba grabado en la historia. El Warthog vive y su rugido sigue dominando los cielos. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos análisis sobre defensa, estrategia y poder aéreo. Porque lo que viene, te lo aseguro, será aún más impactante.